Bueno, cuarta manera que Cristo desea que le sigamos. Versículo 20. Y el punto acá es de que no podemos distraernos preocupándonos por lo que el Señor pide de los demás. Un siervo para su propio Señor está en pie o cae, dice Pablo. Y Pedro se le olvidó eso en este momento. Dice versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Parece que Cristo y Pedro están caminando juntos, hablando, y voltea Pedro y observa que Juan les sigue. Interesante que Juan utiliza ese verbo que estamos viendo en este contexto, de que Juan sigue a Cristo, ¿no? Entonces Cristo está hablando con Pedro, le dice, sígueme, y Pedro nota que Juan está siguiendo a Cristo. Y cuando debe solamente estar concentrado en su propio camino de seguir a Cristo, está más preocupado por cómo Juan está siguiendo. Tal vez un poco de envidia, no lo sabemos. Pero otra vez aquí Juan, por no querer mencionar su propio nombre, dice que era el discípulo a quien Jesús amaba. De hecho, especifica aún más en el versículo 20, dice que fue el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha entregado? Es decir, Juan quiere aclarar de que cada vez que él dice el discípulo a quien Jesús amaba, de que se refiere a la misma persona. No es de que a veces se refiere a Juan, a veces se refiere a otro discípulo porque Jesús amaba a todos sus discípulos. No. Para no confundir, Juan dice, es el mismo, siempre es él. Juan es ese verdadero discípulo que está siguiendo a Cristo. Pero el detalle es ahí en el versículo 21 que cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, Cristo acaba de decir a Pedro, tú vas a morir crucificado. Y Pedro ve a Juan y, oye, ¿cómo va a terminar este? ¿Qué le va a pasar a él? Y es precisamente lo que no podemos hacer mientras seguimos a Cristo, ¿no? Entonces Jesús le exhorta en el 22, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Me encanta. Es fuerte, ¿te imaginas? O sea, estando en el lugar de Pedro y escuchar esas palabras, ¿no? Tú sígueme. No importa lo que Dios decida hacer con los demás. La providencia de Dios es mucho más allá de nuestra comprensión. Algunos tienen salud, otros tienen riqueza. ¿Por qué tú naciste en los Estados Unidos en esta época donde no hay persecución? Y otros hermanos nuestros tenían que nacer en el primer siglo en Roma, donde leones están comiendo cristianos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué es que algunos viven a los 100 años y otros mueren jóvenes? No controlamos la providencia de Dios. Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. No somos responsables por vivir la vida cristiana de otros. Somos responsables por seguir a Cristo nosotros mismos. Tenemos que dejar de ver a nuestros hermanos, dejar de envidiar el plan de Dios en sus vidas y simplemente seguir a Cristo. Lo único que importa es que cada uno de nosotros sigamos a Cristo. Cristo le dice, sígueme tú. Ahora, otra razón que Juan relata esa historia, noten el versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Se extendió un rumor, ¿no? Que Juan nunca moriría, de que él iba a quedar hasta el rapto. Y seguramente el rumor se fortaleció por el hecho de que Juan sigue vivo aún hasta los 90 después de Cristo. Todos los demás apóstoles murieron. Y Juan seguramente sabe que su muerte se aproxima y no quiere que su muerte
debilite la fe o dañe la fe de alguno. Entonces él explica ahí en el verso 23 a la mitad, Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces el punto es que Dios cumple su voluntad usando a todos nosotros en maneras diferentes. Y la vida que Dios me da a mí va a ser diferente que la vida que Dios te da a ti. Pero pide lo mismo, que le sigamos. Y es interesante el contraste entre el punto 2, que fue cuidar a los hermanos, y este cuarto punto, que es ser responsable por seguir a Jesucristo. Sí somos responsables por ayudar a los demás a seguir a Cristo, cuidar a los demás. Pero lo que tú decidas hacer o lo que Dios decida hacer contigo no puede distraerme de mi responsabilidad de seguir a Cristo. Lo que Dios te dé a ti no importa. Lo que importa es obedecer yo con lo que Dios me da a mí. Así que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo y seguirle.